Buenos días, este 7 de junio les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy nos vamos a adelantar un poco a el Día del Padre y vamos a hablar acerca de la importancia del rol paterno en la educación de los hijos, y para ello me acompaña la psicóloga clínica Mónica Godínez. Así que gracias, licenciada, por estar nuevamente en el consultorio y por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Cristian. Estoy muy emocionada de poder compartir nuevamente con ustedes. Gracias a usted nuevamente por estar acá. Así que si usted tiene alguna consulta específica sobre el tema de hoy, puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre. En Facebook aparece una imagen que dice consultorio, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag #elconsultoriopl, porque en breves instantes nuestra invitada la responderá. Y antes de empezar a hablar acerca de las principales enseñanzas que dejan los padres a sus hijos, me gustaría que habláramos acerca de la importancia de la paternidad y maternidad compartida. Es decir, qué tan importante es que tanto como padres y madres se involucren en la educación de los hijos. Definitivamente ambos desempeñan un rol importante. Quizá la esencia de esa importancia es que ambos estén activos dentro del núcleo familiar. De nada nos sirve que estén ahí o estén presentes, pero por ejemplo ahora pasa mucho que en los teléfonos, ¿verdad? En la tecnología, o ausentes solo laborando, sino que más impacta la vida de los hijos cuando están los padres presentes y en una conexión real con los hijos. Los dos padres son importantes porque forjan una base esencial en la vida de los hijos que posteriormente en una edad adulta va a tener una trascendencia, tanto las conexiones afectivas, ¿verdad? El hecho de estar en comunicación, la autoestima de los niños, la seguridad, la toma de decisiones. Entonces sí son importantes ambos roles. Y yo creo que usted tocó un tema muy importante, que es acerca de la paternidad presente. Estamos hablando de que no necesariamente un padre o una madre tienen que dedicarse a trabajar y creer que por darle una buena calidad de vida, económicamente hablando, están ahí presentes, cuando realmente para la educación y el desarrollo emocional se necesita de algo mucho más profundo que eso. Exactamente, como te mencionaba, o sea, realmente necesitamos una conexión directa con el niño, el compartir, el tener un contacto físico, un abrazo, un beso, ¿verdad? Una frase de motivación, de ánimo para cuando el niño lo necesite. Eso es lo que hay que desarrollar en casa, ¿verdad? Para que el niño pueda sentir que ambos están en la vida de él, ¿verdad? Y eso es lo que va a tener a futuro, pues, cosechas, ¿verdad? Realmente es lo que va a formar al niño desde pequeño, en su adolescencia, para en la adultez, pues, alcanzar un éxito. Ahora que ya entendemos un poco acerca de la importancia del rol del padre y la madre en la educación emocional y también en el desarrollo emocional y en la educación de los hijos, vamos a hablar específicamente acerca de la importancia y por qué es necesaria la figura paterna. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos que es importante la figura paterna? Pues realmente la figura paterna es un equilibrio el que alcanza el núcleo familiar cuando está presente. Entonces, quizá del lado de mamá el niño va a tener un poco más de afectividad, pero papá lo va a exponer a otras actividades, a otras experiencias, quizá un poco más tajantes, por llamarles de alguna forma, que lo van preparando a él a una mejor interacción social, a tener más seguridad en sí mismo, a tener claro también de dónde vengo, ¿verdad? Un sentido de pertenencia y plantearse también hacia dónde quiero ir y qué puedo alcanzar. Licenciada Godínez, digamos que los tiempos afortunadamente han cambiado y muchas de las cuestiones de la educación familiar ya no recaen solo en la madre, sino que ahora los padres también se han comprometido mucho más, pero siento que también hace falta que el padre se comprometa. ¿Qué le puede decir usted al padre de familia para que entienda que la figura de estar presente en la educación en los hijos también es necesaria y es importante? Sin duda alguna, el hijo que ellos quieren llegar a tener, ¿sí? ¿Cómo visualizan ellos a su hijo? Si visualizan a su hijo teniendo éxito en la vida, entonces es ahí donde tienen que tomar conciencia
y que es parte del rol paterno, o sea, lo que conlleva ese rol es tomar conciencia y responsabilidad del impacto que nosotros tenemos en la vida de nuestros hijos. Ahora, sin caer en estereotipos, me gustaría que habláramos acerca de aquellas enseñanzas que va a enseñar un padre, lógicamente, que probablemente o es muy difícil que un niño aprenda de su madre. Entonces, no sé si usted nos podría decir aquellas enseñanzas que solo va a aportar el padre sin caer en estereotipos, porque yo creo que es importante que sepamos que actualmente existen madres solteras que ejercen una labor excelente y también existen padres solteros que ejercen una labor excelente, pero digamos que en términos ideales, ¿qué enseñanzas va a aportar el padre que no podría aportar la madre? Bueno, realmente como tú dices, actualmente no encontramos mayor limitante. Es más en cuestiones inconscientes y psicoafectivas que va a afectar al niño, ¿verdad? En cuestión de acciones que pueda hacer el papá, te podría decir yo en cuanto a los niños varones, por ejemplo, ir al baño, ¿verdad? Un modelaje del papá, una intervención del papá, ahí podríamos hablar de una acción. Pero sin embargo, digamos, ahorita yo te diría que el impacto sería más en la seguridad del niño, ¿verdad? En la fortaleza y en la mediación que puede tener papá complementando el pensamiento de mamá para resolver situaciones de la vida cotidiana. Y hablando específicamente de esto que usted me está diciendo, ¿qué conlleva el rol de ser padre? ¿Cuáles podrían ser esas características o responsabilidades que usted podría destacar si uno asume el reto de ser padre? Porque sin duda, tanto ser madre como ser padre no es fácil, pero al momento de asumir ese reto, ¿qué implicaciones va a tener? Pues si lo podemos resumir, yo te diría que en responsabilidad, en toma de conciencia, en tiempo, ¿verdad? Porque realmente el hecho de tomar conciencia de la trascendencia de nuestro actuar día a día, el ejemplo que estás llevando tú a casa, y como se dice popularmente, ¿verdad? El ejemplo arrastra. Entonces realmente es también tener esa conciencia y esa responsabilidad de que tus acciones tienen que ser buenas y estar bien realizadas, porque es lo que el hijo está viendo. Y si hay alguna situación en la que como padres están actuando mal, entonces el hijo la ve, la toma, y como está creado en diferente momento al que tú fuiste creado, puede ser que sea doble la consecuencia para el niño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si él ve que vas en el tránsito y vas maltratando gente, puede ser que él llegue al colegio y entonces se pelea con un amigo y luego maltrata al amigo, ¿verdad? Entonces, las consecuencias para él quizá van a ser más inmediatas, una llamada a dirección y otro tipo de seguimiento, mientras que a ti como papá, pues nada más quedó en el mal ejemplo para el niño, ¿verdad? Y yo creo que también es importante darnos cuenta que, por ejemplo, no se trata de que el padre va a educar a los hijos varones y la madre a las hijas mujeres, sino que realmente el padre es importante para los niños y las niñas. Exactamente. Realmente la identidad de género, ¿verdad?, es muy reforzada por la figura paterna, tanto en los niños que reafirma, ¿verdad?, la masculinidad, como en las niñas la diferenciación de género. Entonces, ahí también recae esa otra parte en donde es importante e impactante en la vida del niño. Ok, perfecto. Gracias por esa aclaración y cada una de sus respuestas. Nos vamos a nuestra primera pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a seguir hablando acerca de la importancia del rol paterno en la educación de los hijos. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona.
Estamos de vuelta en el consultorio y hoy nos acompaña la psicóloga clínica Mónica Godínez, quien nos está compartiendo su experiencia acerca de la importancia del rol paterno en la educación de los hijos. Y ya la licenciada Godínez nos dio un parámetro bastante amplio acerca de la importancia de estos roles, pero ahora vamos a caer a cuestiones más específicas para entender realmente la importancia del rol paterno. Volvamos un poco atrás, el momento de la concepción. Es decir, a veces por cuestiones machistas o por pensamientos un poco retrógradas, pareciera que el embarazo solo involucra a la mujer cuando realmente no es así, sino que el padre se puede involucrar desde el momento en el que fue su hijo concebido. ¿Qué nos podría contar sobre esto y cuál va a ser la importancia que va a tener esto? Bueno, como tú dices, dejando los estereotipos sociales, y yo creo que esta sería como una recomendación desde ya para los padres que están ahorita en ese proceso, es desde el momento de la concepción, cuando ellos se vinculan teniendo un cariño para la mamá, hablándole al bebé, acompañando a la mamá a las citas con el médico, ¿verdad? Desde ahí se empieza a generar un vínculo afectivo, ¿verdad? Que desde que hay la concepción, la mamá lo tiene, pero papá no. Entonces es así como se puede empezar a involucrar para que al nacer el niño, él pueda reconocer ya a su papá, a esa persona que le habla, y desde ahí entonces ya se va a generar un vínculo distinto a cualquier niño que pues no haya escuchado la voz de su papá, ¿verdad? O no tenga ningún contacto. Entonces realmente desde ahí puede generarse una bonita relación padre-hijo, ¿no? Usted anteriormente hablaba de la conexión entre padre, madre y su hijo. Yo creo que en ese momento es crucial para que esa conexión se cree desde los primeros días y que pues de alguna manera surja y evolucione así hasta la edad adulta, porque recordemos que no se trata de que cumpla 18 años y ya terminé con mis responsabilidades legales, sino que realmente hay algo mucho más, porque un padre y una madre realmente le van a ayudar a su hijo durante toda la vida. Sí, así es. Y también, digamos, no solo le va a ayudar en ese vínculo afectivo, sino que en sus relaciones interpersonales, porque ve el trato de papá con mamá y esa interacción entre ambos, ¿verdad? Si ve maltrato, si ve abusos, si todo eso se va a ver reflejado en la vida del niño en la adolescencia, ¿verdad? O a edad temprana, que también va a tener un rasgo de agresividad en su comportamiento. Entonces, por eso es importante, y desde la casa empieza cómo el padre interactúa socialmente con mamá, con abuelos, con familia, amigos, y eso también empieza a impactar, ¿verdad? Licenciada Godínez, usted anteriormente nos había hablado de acciones específicas que los padres pueden ayudar a sus hijos a lograr, y también nos había hablado de ciertos valores como la responsabilidad, pero la pregunta sería la siguiente: ¿cómo un padre debe enseñar esto que usted nos dijo? Con el ejemplo, con acciones, con cuentos, con juegos. Usted como experta, ¿cuáles serían esos pasos para enseñar lo que nosotros como padres queremos transmitir? Pues realmente es en la práctica, ¿verdad? Esa es la esencia y es la base de esto. En la práctica, en el convivir diario, en el hablar, buscar espacios de comunicación con el niño, ¿verdad? Tener una cita papá, hijo o hija, ¿verdad? En donde puedan expresarse, conocer a su hijo, darse tiempo para él, ver tareas, ¿verdad? Esa es otra actividad que quizá no hay que dejarla solo en manos de mamá, sino que también papá puede involucrarse, y principalmente en el desarrollo personal del padre. O sea, yo veo esa interacción con mi mamá, hay respeto, hay comunicación. Mi papá practica valores, ¿verdad? Cuando va en el tránsito, él no anda maltratando a la gente, sino que él espera, no tira basura en la calle. Todo eso que el papá hace en su desarrollo cotidiano es el único ejemplo con el que él va a poder intervenir a su hijo de una forma asertiva. Y no tiene que haber una ambivalencia entre lo que yo le estoy diciendo y lo que yo estoy haciendo. Es más importante lo que yo hago, porque se lo puedo decir y lo va a creer. Pero si yo tengo una ambivalencia entre lo que le digo y lo que hago, entonces él va a perder a esa figura que de pequeños idealizan, ¿verdad?
e inmediatamente va a desaparecer esa confianza, esa idealización. Especialmente porque no se trata únicamente de las palabras, por ejemplo, no decir mentiras, llegar temprano, cuando realmente cuando el niño va a empezar a crecer, se da cuenta de muchas cosas que de pronto se da cuenta que eran mentiras, y entonces ahí puede caer lo que usted nos dijo anteriormente, ¿verdad? Ese rompimiento de la figura en la cual uno idealizó, y realmente hay que mostrarse, siento yo, con toda humanidad, con virtudes y defectos, pero sin dudas tratando de ser mejor cada día. Exactamente, eso es muy importante lo que tú dices, ¿verdad? Realmente enseñarles al papá humano, al papá que se equivoca, al papá que puede resolver situaciones difíciles, pero que también a veces puede tener algún conflicto con el cual no puede manejar, ¿verdad? O sea, el papá realmente que es un humano y que se equivoca como cualquier otra persona. Eso es enseñarle también otro tipo de valores, ¿verdad? El hecho de ser humilde, y todo eso es a través del ejemplo. Y digamos que usted ya nos dijo consejos o ya nos dio consejos muy específicos que debemos poner en prácticas, pero ¿cómo lograrlos cuando realmente papá trabaja de 6 de la mañana a 8 de la noche porque tiene que pagar casa, educación? Lógicamente la madre seguramente también se involucra en todo esto, también trabaja. Entonces, ¿cómo hacen los padres para lograr lo que usted nos está diciendo con tan poco tiempo? Porque a veces pareciera que se dedican a trabajar y solo les queda la noche o solo les quedan los fines de semana, y a veces ni eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr que un padre pueda lograr lo que usted nos está diciendo, pero cuando el tiempo pareciera que no existe o no hay suficiente? Yo creo que sí es una limitante que se tiene actualmente para la paternidad, ¿verdad? El que identificamos al papá solo en el rol de proveedor, y lamentablemente pues hay una demanda laboral grande. Sin embargo, creo que para esto sí podríamos utilizar la tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, estar pendiente, llamar, enviar un mensaje, cuéntame cómo estás, cómo te fue en el partido de hoy, estuve pendiente, mándame un video, ¿verdad? O sea, realmente que vea el hijo un interés, y los pocos tiempos que el papá tenga para aprovechar en familia, es importante que al menos una vez al mes pudiera tener una pequeña reunión. No es que estén todo el día juntos, ¿verdad? Al menos una reunión de 1 hora en donde estén él solo con la hija o solo con el hijo, y donde ese niño se sienta, ok, mi papá no está en la semana, pero hoy en este momento es para mí, ¿verdad? Él me está escuchando, él me está aconsejando, él está celebrando conmigo este triunfo. Y es importante que el papá en esos momentos aproveche a admirar las cualidades del hijo. Eso le da seguridad a él también para desarrollarse en lo académico y en todas las actividades que tenga, ¿verdad? Y digamos que también dejar la puerta abierta a que la comunicación fluya sin necesidad de esperar esa cita semanal o esa cita mensual, puesto que las necesidades del hijo pueden ocurrir en cualquier momento, pero bien usted lo dijo, un mensajito, un mensaje en Facebook o algo va a ayudar a que esa comunicación y que el niño sepa que papá va a estar ahí en cualquier momento. Exactamente. Otra cosa que deben cuidar los papás es no llenarlos de cosas materiales o económicas para suplir esa ausencia, ¿verdad? Sino realmente el niño lo que necesita es ese contacto con papá. Entonces, si bien es cierto, pues puede haber un contacto telefónico, etcétera, pero que papá sepa también qué pasa en la vida del niño, ¿verdad? Y que esos pocos momentos que tenga sean momentos reales para el niño, y que pueda él también tomar partido en la plática, saber qué es lo que le está pasando, ¿verdad? Mira, vi que perdiste un examen, ¿verdad? ¿Qué te pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? O sea, que conozca del niño. Y precisamente yo creo que ahí vamos a caer a un punto que es el siguiente, cómo disciplinarlos. De alguna manera usted nos ha dicho qué podemos hacer para educarlos, pero cuando nosotros creemos que fue suficiente y el niño, lógicamente, o el adolescente va a cometer errores, el padre también necesita disciplinarlo. ¿Cómo debe ser esa disciplina? Pero esa pregunta la vamos a resolver después de nuestra siguiente pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a seguir hablando acerca de la importancia del rol paterno en la familia. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos.
Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio. Hoy estamos hablando acerca de las enseñanzas que padres pueden enseñarle a sus hijos y me acompaña la psicóloga clínica Mónica Godínez, quien está compartiendo con nosotros su experiencia y conocimiento. Ahora sí, llegamos ya a la recta final de este programa tan interesante que sin duda puede ser de mucha utilidad para los padres de familia, y no solo padres, sino que también madres, para que sepan cómo hacer para que el padre se involucre y logre esa conexión que usted nos hablaba anteriormente. Entonces la siguiente pregunta era la disciplina, especialmente de los padres, porque a veces se ha vinculado, y yo digo, digamos que eso es como lo tradicional, lo que la sociedad nos ha enseñado, que la madre es mucho más afectiva, entonces encontramos un poco de comprensión, pero el padre a veces puede ser un poco más rígido en la disciplina. ¿Cómo logramos que el padre pueda disciplinar a sus hijos y enseñarles que hay reglas y normas que deben seguir? ¿Cuál sería su recomendación en este caso? Bueno, yo creo que el diálogo siempre es importante, ¿verdad? Entonces, cuando hay una situación en la que se necesita disciplinar al niño, lo ideal es hacerlo con amor, ¿verdad? Entonces, puede entrar acá el hecho de que papá se siente a dialogar con el niño, le pregunte, ¿verdad? O sea, recaiga en el niño la responsabilidad de la situación que sucedió y que él rinda cuentas de lo que pasó, ¿verdad? Entonces, de esa forma, él va clarificando dónde está el momento en el que se equivocó y papá puede aportarle a él soluciones, ¿verdad? Cuando el niño está pequeño. Cuando estamos hablando de un niño adolescente, entonces sí es más solo de que papá intervenga, hacerle conciencia de la trascendencia que su actuar puede tener, ¿verdad? No solo en su vida, sino que si fuera el caso puede impactar en la vida de otras personas. Pero yo creo que es muy importante que papá logre responsabilizar al niño del actuar, ¿verdad? Para que él vaya enfrentando de una manera asertiva y buscando él solo soluciones. Entonces no solo está disciplinando, sino que está educando. Licenciada Godínez, ¿cómo podemos llegar a un equilibrio entre padre y madre, que ellos logren hablar para que no haya una contradicción en las enseñanzas? Porque a veces hemos escuchado que hay cosas, no sé, preguntarle a tu papá, o que el niño diga, mamá, lo que pasa es que mi papá me dijo, o a la inversa, para que realmente esta conexión sea mutua entre papá y mamá. ¿Cómo podemos lograr que ellos logren compenetrarse de tal manera que tanto lo que diga papá como lo que diga mamá sea una misma palabra, y que el niño no crea que pueda jugarle la vuelta porque va con mamá para algunas cosas y va con papá para otras cosas? Yo creo que es importante que esta negociación se haga en pareja, ¿verdad? Que ambos conozcan su percepción, ¿verdad? De cada situación que ellos crean que se van a empezar a dar con el niño. Por ejemplo, veamos ir a una fiesta de 15 años, ¿verdad? Entonces, regresar de madrugada, etcétera. Puede ser que papá no quiera y mamá diga, bien, tenemos que, ok, esas discusiones se tienen que tener en privado, papá y mamá, ¿verdad? Para que cuando venga el hijo o la hija, entonces ellos ya tengan un acuerdo al cual van a llegar. Y así les pregunten a los dos tengan la misma respuesta. Por ejemplo, si fuera con papá, ¿verdad? Que puede ser que sienta que por ahí van a lograr su objetivo. Entonces, lo ideal es decirle, permíteme, lo voy a consultar con tu mamá y luego platicamos. O a la inversa. O al revés. Entonces, para que no haya ambivalencia en la toma de decisiones de ambos padres, ¿verdad? Y especialmente para que los niños o los adolescentes pues crean de que si no consiguieron algo con uno, seguramente lo van a conseguir con otro, y entonces empiezan a hacer un juego un poco extraño acerca de quién va a tener mayor
poder de decisión sobre las respuestas que ellos están buscando. Lo más importante de tener una apuesta en común como pareja es dejar claro a los hijos que ambos son figuras de autoridad dentro del hogar, ¿verdad? Para que se respeten y se asuman con la misma importancia. Ahora ya para ir cerrando este programa, ¿cuáles serían sus conclusiones acerca de la importancia del rol paterno? En 3 puntos, ¿qué nos podría decir por qué es importante el rol paterno? El rol paterno es importante porque es la base de la fortaleza del niño. De esta forma él va a tener seguridad en sí mismo, seguridad para proyectarse en lo que él se desarrolle y en la toma de decisiones. También en su interacción social, el hecho de que haya un padre presente va a favorecer la socialización del niño de una forma positiva, y la ausencia de puede hacerlo débil ante una interacción social negativa, ¿verdad? Entonces es muy importante, y también porque le da un sentido de pertenencia a un núcleo familiar, le da un equilibrio. Gracias, licenciada Godínez. Ya llegamos al final de nuestro programa, pero no nos vamos sin agradecer cada una de sus respuestas y también los consejos que usted comparte con la audiencia. Muchas gracias, es un gusto siempre poder compartir con ustedes. Gracias a usted. Si usted tiene alguna consulta específica, puede contactar a nuestra invitada en las formas de contacto que van a aparecer en su pantalla en este momento, y les recordamos que pueden leer el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre mañana, y los invitamos a que nos sintonicen martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Hasta la próxima.